Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, muy bien, muy bien. Recién llegada, como quien dice. Cierto, estás en territorio del Estado español. Sí, que me parece muy adecuado para tratar el tema que hoy nos incumbe. Porque hoy vamos a hablar de un tema que tiene miga. No sé cuánto nos vamos a alargar, pero vamos a intentar que sea lo más dinámico posible igualmente. Sí. Porque hoy vamos a hablar de un libro que trata sobre hombres, muy diversos entre ellos, aunque con una cosa en común. Y no una cosa bonita. Y no una cosa bonita. Hoy, en Superíndices, odio a las mujeres. No podemos continuar sin decir que tú te has estado paseando por el mundo con este libro, con esa frase en la portada, Dios en mío, el es metro, verdad. en el aeropuerto, en sitios donde la gente entendía perfecto español y te veían, pues eso, ondear un libro con odio a las mujeres, capítulo 1. Sí que ha sido en ocasiones como me he limitado la lectura porque veía que el título además aparece muy grande, odio a las mujeres, y sentía que iba a ser juzgado porque parece realmente que es un libro de odiar a las mujeres cuando nada que ver. Porque este libro lo que pretende es como trazar un mapa de las diferentes narrativas que existen a partir de grandes movimientos, o sea, como reacción un poco, ¿no? Como al feminismo, por ejemplo. Y todos ellos con una presencia muy online, ¿no? Exacto, sí, se basa sobre todo mucho en el mundo online. Bueno, la autora, que por supuesto voy a decir mal su nombre, se llama Susan Kaiser. Es Muy bien. una periodista e investigadora alemana y en general su trabajo, por lo visto, ha estado muy centrado en temas como el Islam en Europa y la relación que existe entre la masculinidad que se siente atacada y la reacción autoritaria. Que esto es un poco de lo que va el libro. Tengo una cosa que decir y es que Mm. posiblemente este ha sido el podcast para el que más me he documentado sin ser mi tema y estoy agotada. Así que me apiado muchísimo de esta autora y de sus intereses porque Y de madre de cualquier mi vida. persona y de cualquier persona que haya investigado esto, o sea, Y de cualquier persona que sea brutal. incluso parte de estos movimientos, porque también me ha apiado un poquito. Es en plan, las cosas que te han llevado a acabar ahí, no sé cuáles son, Sí, pero completamente. duro, es muy duro. Una cosa que sí quería decir justo sobre el título del libro que decíamos que me ha causado potenciales conflictos con mi entorno, por suerte no ha pasado nada, es que claro, en español el título con subtítulo incluido sería Odio a las mujeres, ínceles, malfollaos y machistas modernos. Mientras que una traducción literal del libro original que está en alemán sería Masculinidad política, movilizando a incels, fundamentalistas y autoritarios para el patriarcado. Suena muchísimo más alemán, muchísimo más serio que la traducción, Claro, que no sé si es una decisión de la editorial o a ti por el tono que tiene el libro dentro, crees que pega más el título español. no, de hecho me da mucha curiosidad saber un poco por qué está traducido de esta manera, sobre todo por la parte esa de malfollaos, ¿no? Porque al final entiendo que es un insulto que se usa mucho contra las mujeres, pero no me queda muy claro porque no se explica, ¿no? No hay ninguna parte en el libro en la que se explique, y sí que me ha dado curiosidad esa diferencia del título original al título en castellano. A lo mejor lo han hecho así como precisamente por evitar la confusión a la que lleva el título, que parece prácticamente un manual de odio, pero si añades eso ya puedes medio entender que lo vas a leer desde una perspectiva y no de la otra, Sí, no lo sé. pero incluso el título, ¿no? Pasa de masculinidad política a odio a las mujeres. No sé, esto, o sea, como que Ya, me es ha raro, es parecido raro. muy, muy interesante. Pero bueno, lo importante es que el libro, en efecto, no trata de cómo odiar a las mujeres, sino de cómo se está odiando a las mujeres a día de hoy. Exacto. Y uno de los temas que más explora el libro es el controvertido espacio de la llamada manosfera, androsfera o machosfera, que de hecho aquí teníamos un poco un debate sobre qué término utilizar. Sí, porque yo te preguntaba que cuál era el que se utilizaba en el libro
Porque tú me lo estabas mencionando continuamente como androsfera, cuando yo el término que he escuchado más veces en inglés es mansphere y también en español como que han tirado un poco por la traducción literal de manosfera, que suena un poquito gracioso. Claro, es que en el libro se usa la palabra androsfera. Al final es que manosfera, como dicen, ¿no? Es un poco la traducción literal de manosphere en inglés, que viene de la palabra man, que significa hombre, y esfera, ¿no? Pero manosfera en castellano al final parece que habla de la esfera de la mano, que de hecho hay algunos memes que vienen precisamente de ese espacio de hombres riéndose del término manosfera Del y he concepto. visto... Y he visto vídeos de gente criticando un poco, ¿no? Que se use esto y... Bueno, a mí me parece bien cualquiera. Sí que es verdad que machosfera es la que menos he visto. He visto mucho manosfera. Me da pena porque creo que tras el comentario que hiciste en el programa anterior de estas peluquerías que utilizan la misma palabra, Ujú, me parece que tiene además un potencial así como de completamente. el hombre de verdad, el macho. O sea, hubiera estado muy acertado, pero bueno, parece que Manosfera ha calado más. Bueno, seguramente en el programa vayamos un poco fluctuando, ¿no? Entre manosfera, androsfera o nos irán saliendo un poco porque al final tú has leído más de manosfera, yo creo, y el libro Sí, al final me ha insertado dentro de mí el la término de androsfera. androsfera. Pero bueno, ¿qué es la manosfera? Pues sin todavía entrar a comentar lo que es el contenido que se comparte en estos espacios, que tiene tela, que es muy diverso, la manosfera serían los diferentes espacios de Internet, o sea, digitales, como webs, foros, cuentas de redes sociales, que son ocupadas, al menos en su mayoría, por hombres. Y donde se habla, por supuesto, de cosas de hombres. Sea lo que se quiera entender con ese término, ¿no? Esto sí que incluso en el libro se recoge, y creo que es importante señalarlo, y es una cosa que tú y yo comentábamos mucho de cómo reflejarlo a la hora de hacer el comentario del libro, es que dentro del mundo de la androsfera hay también espacios o contenidos donde no está presente el machismo o la misoginia. Pero que por desgracia esto sí que es verdad que no parece ocurrir en la mayoría de los casos en los que sí que hay mucho machismo. Claro, es que, o sea, si estamos comentando el libro o nos intriga este tema, es más bien por la toxicidad implícita y súper patente en cualquiera de esos subgrupos que por el lado que tiene como de comunidad, De de apoyo compartir mutuo. anécdotas. Ujú. Claro, o sea, hay un lado que no se nos escapa, que es un poco eso, pero después hay un lado bastante oscuro y como muy vistoso o muy visible, por lo menos en el mainstream. Ahora cuando se habla de la manosfera siempre va a ser desde el punto de vista de está pasando esto y esto no es Ujú. bonito y cada vez tiene más relevancia y más impacto en la sociedad. Así que como a nosotros nos gusta, pues eso, la mandanga, también estamos viendo a la parte potente del fenómeno. La mandanga y meternos en jardines, ¿no? Sí, sí, todo mal. Abrir melones, como ya decíamos. Claro. Bueno, claro, el problema de la androsfera, como dices, es que son espacios donde a menudo se ataca todo lo que se vaya a entender como políticamente correcto, el feminismo, el multiculturalismo, bueno, todos estos temas, y donde se llega a hablar con asco y con odio sobre las mujeres. Sí. Especialmente, y creo que esto también es relevante, si o cuando participan de alguna manera en el ámbito público o en ámbitos tradicionalmente masculinos. Ujú. Y siempre se da como esta dicotomía un poco irónica que es se habla mucho de las mujeres como ese objeto de deseo, como este juego de caza en el que este es el premio, pero a la vez hay un rechazo, un asco, un odio tan patente que es como, Dios mío, pero ¿qué tipo de gimnasia mental tienes que hacer para Ujú. que, yo qué sé, para siquiera pensar o dirigirte a una mujer en tu día a día, si estás todo el día nutriéndote de las ideas que se comparten en este tipo de espacios? Sí que es verdad que iba a decir como que hay una relación de amor-odio, pero ni siquiera hay amor. Es decir, es una especie de atracción-odio, Sí, más como que de amor. conquista, de quiero Ujú. conseguir esto, barra odio. Claro. Y sí que, bueno, sobre el tema de la androsfera y todo esto, es que
ese odio también se ha articulado muchas veces en expulsar a las mujeres de las plataformas digitales, incluso de esos espacios, ¿no? De la androsfera, pero no solo, también de Twitter o de espacios políticos. Al final, la idea que recoge el libro de Susan Kaiser es que las mujeres no tienen cabida en los espacios públicos. Y al final Internet es uno de estos espacios también. Uh-huh. Yo la verdad que cuando pienso en estos espacios y en el tipo de ideas que se comparten, rara vez me lo llevo a cómo afecta esto a la mujer en espacios públicos, tanto digitales como físicos, sino más en cómo estas ideas acaban deformándole la mente a la gente que lo consume a diario y que entiende, yo qué sé, que hace comunidad, que comparte humor, que consume todo a través de este filtro, porque es como, es que ya no es que no vayas a dejar hablar a personas, es el cómo vas a tratar a estas personas, a las mujeres en tu día a día, a las mujeres, a las minorías y a todas las cosas que les parecen un sinsentido y una burla a toda esta gente, a estos benditos señoros. Sí, es la creación de un cosmos y como ese cosmos realmente viven creyendo en ese cosmos, ¿no? Que es la red pill, la pastilla roja de la que vamos a hablar en un momento también. Sí que es verdad que a mí esta parte de los espacios públicos me parece muy relevante y me conecta con la idea de un libro del que creo que alguna vez tú y yo hemos hablado fuera del podcast, que es el de Microfísica sexista del poder de Nerea Barjola, que habla de los límites que no deben ser cruzados y espacios que no deben ser ocupados por las mujeres si quieren estar seguras. Que este libro, si no me equivoco, tú tampoco lo has leído, ¿no? No. Lo tengo. Sí, hemos leído que lo tienes ahí. Mira, iba a tirar la mesa de la ira de cómo que lo tienes ahí y no lo estás leyendo. Porque es que me he cruzado con fragmentos de ese libro en un par de ocasiones y es como, tremendo. Quiero, debo. Pero sí, es como esa sensación de la mujer si está en un espacio público, y no hablamos de espacio público como, yo qué sé, un foro de opinión o algo, simplemente la calle, eso es un espacio público. En la forma en la que tú te mueves y te comportas en la calle, como mujer, nunca es libre, siempre está regida por una serie de miedos y situaciones a las que tú sabes si te estás exponiendo o no te estás exponiendo. Y es como el tener que debatir con hombres que eso es una realidad, de verdad, es una de las cosas más desquiciantes de la historia. En plan, ¿cómo me puedes negar que esto es una realidad? ¿Cómo me puedes negar que si yo me siento en un banco y viene un señor y decide hablarme sin que yo quiera, me lo tengo que comer? Porque si no me expongo a una situación de violencia física. Es que eso no le pasa a un señor. Entonces, creo que ese libro juega con una serie de ejemplos así muy ilustrativos en los que directamente es que no puedes negarlo, al menos que lo tengas 2 neuronas por delante. Y como muchas veces incluso si al final pasa algo, se culpabiliza, al menos se intenta compartir la culpa con la víctima. De, bueno, claro, es que mira lo que dijo, cómo iba a esas horas por estos lugares, todo este tipo de cosas, ¿no? Y es muy fuerte porque realmente en el libro creo que se usa como referencia el caso de Alcácer, de las niñas de Alcácer, pero que dices, bueno, ha pasado mucho tiempo, pero es que no sé si tú, por ejemplo, te has enterado de una campaña que ha habido recientemente, no voy a establecer como referencias temporales porque no sabemos cuándo se publicará esto, pero recientemente de la Xunta de Galicia. Uy, creo que no estoy al tanto. Es muy fuerte porque siempre terminan con una frase, que es, no debería pasar, pero pasa. Y entonces, por ejemplo, son carteles. Y hay uno que, por ejemplo, sale pues una mujer como corriendo de espaldas por la noche y tal. Y entonces el texto dice, se viste con las mallas de deporte, va a correr por la noche. Y ahí luego hace la pregunta, ¿qué pasa ahora? No debería pasar, pero pasa. Es como, ¿qué estás queriendo decir? Que si pasa es porque ha salido a correr por la noche o porque se ha vestido con unas mallas de deporte. Hay otro, por ejemplo, que dice, una discoteca. Una copa desatendida. ¿Qué pasa ahora? No debería pasar, pero pasa. No, es raro porque no tengo los carteles delante o los anuncios, pero claro, lo puedes leer como un... Tío, mira qué jodida está la sociedad, que es que esto pasa, pero como es un poquito vago, también lo puedes leer como un... Dios mío, ¿cómo se le ocurrió dejar la copa desatendida?
pasó. Entonces es como, ¿qué quieres decir? Me gustaría leerlo como en el primer caso, pero un poquito Claro, raro. sobre todo lo desagradable de la campaña es cómo pone el foco en la víctima. Y como el hecho de que digas se viste con unas mallas de deporte o que sale a correr por la noche es como, quiero decir, pues pon el foco en el agresor, pon el foco en el que... Sí, te lo iba a decir, que es como, vale, me estás enunciando una realidad asquerosa y horrible, pero ¿por qué una vez más esta campaña no va dirigida a ilustrar el lado de la persona Ujú, que agrede o ejerce algún tipo de violencia sobre esa víctima inocente? O sea, no sé, en fin, claro. choices. Bueno, volviendo al tema de la manosfera, androsfera, machosfera, es que está poblada por colectivos muy diversos, como la sociedad, con identidades o etiquetas que muchas veces se solapan entre ellas. Al final no, cuando se hablan de ellas no son como compartimentos estancos, sino que muchas veces son muy parecidos o hay cosas en común. Y es por eso que encontramos dentro de la androsfera a los incels o los inceles, a los activistas de los derechos de los hombres, a los teóricos de la conspiración de la pastilla roja, de la Red Pill, a los gurús del ligue o de la seducción. Entonces, bueno, no sé, quizás deberíamos, antes de nada, explicar un poco una de las características de los diferentes grupos. Sí, me parece correcto. También podríamos anotar que creo que ahora es cuando en España estos grupúsculos y este fenómeno se está haciendo más patente, pero como de Mm, costumbre, estas cositas nos llegan un poco de Estados Unidos, Canadá y demás cuando hacen el Big Boom y ya nos llegan aquí. Que siempre hay como ujú, una sensación de... Últimamente creo que cuando he escuchado hablar de incels aquí en España, que nos está llegando mucho como insulto, pero la gente a lo mejor todavía no acaba de pillar de dónde viene, qué es lo que está pasando, etcétera. ujú. Eh, Nos llega y muchas veces las personas que, como tú y yo, que a lo mejor estamos con un poco el oído puesto en qué viene de otros sitios, suspiramos y decimos, uff, menos mal, pero no es tan grande. Y error, porque una vez que llega, va a llegar. O sea, a lo mejor tenemos medio año de desfase, pero va a llegar y se va a hacer grande. Y vemos los efectos en la sociedad poco a poco. Sí, yo lo que también lo que estoy viendo con diferencia a Estados Unidos en España, por ejemplo, y seguramente también algunos de los vídeos que he visto en Latinoamérica es que muchas veces no usan estos conceptos. No dicen, hola, soy un activista de los derechos de los hombres o soy un incel. Sí que tienen esa retórica, pero no usan estas identidades. Y creo que también Ujú. es importante entender qué hay dentro de esas etiquetas o dentro de esas identidades para identificarlo en base a lo que digan o en base a los comportamientos más que en base a cómo se declaren. Sí. Y entonces dentro de esta diversidad de la androsfera, que es verdad que a mí una manera para entender la androsfera, y quizás esto es un ejemplo como muy millennial de la primera ola, casi boomer, pero a mí me recuerda un poco, no sé si tú te acuerdas, al Consejo de Sabios de Aquí no hay quien viva, Por favor, sí. A ver, quiero ver esta porque es metáfora. porque realmente es un grupo de hombres que se reúnen con situaciones de su vida muy diferentes, se apoyan mutuamente y caen más a menudo de lo que deberían en simplificaciones sobre las mujeres, aderezado incluso a veces con un poquito de misoginia, pero al final no deja de ser un grupo de colegas que se juntan, se apoyan, y es verdad que por ejemplo en el videoclub donde se juntan van mujeres e incluso van hasta homosexuales, pero no dejan de ser entidades de paso que Sí, pueden tener una voz eventualmente, pero no tienen ni poder ni voto en esa androsfera del videoclub. me parece hermosísima esta referencia. De hecho, me Entonces parece me... quizá demasiado bonita para el equivalente. Toma, Belén. Anda, vete al kiosco y cómprate una revista del corazón y deja de dar aquí la lata. Mira que sois gilipollas. Así os va. Misóginos. ¿Quién os ha llamado? Misógino. Eso es una isla griega. No he encontrado la relación. Te lo digo porque, o sea, me ha venido todo esto porque yo he estado viendo y rememorando capítulos de Aquí no hay quien viva y es verdad que algunos de los comentarios que he visto me he llevado las manos a la cabeza de, hostia, es que esto es muy bestia, de sugerencias para ligar, rollo Uy, sí. gurús del ligue, de decir cosas como tienes que emborracharla. Entonces, este tipo de cosas que he dicho, joder, es que esto es la representación de la androsfera, ¿sabes? Tenemos ahí a Ujú. Roberto, que es un poco normie,
a Paquito, que es un poco incel durante una Es gran verdad. parte de la serie, Mariano, que sería el gurú del ligue. No sé, bueno, Hostia, como... David, no lo había pensado así, pero es verdad. Y creo que si estuviéramos puestos, cosa que no, encontrarías también su equivalente en la que se avecina, que Uf. me niego, porque si tienes que elegir entre las dos, Aquí no hay quien viva fue referente, así que a tope con ella. Totalmente de acuerdo. Somos millennials. Bueno, vamos a pasar, si quieres, a comentar un poco las diferentes personalidades que hay, que como decimos, pues al final tienen esas etiquetas, pero que lo podemos encontrar con diferentes nombres, incluso sin ponerse un nombre específico. Y tenemos primero a los ínceles, Ujú. que serían como... De hecho, esto ya lo hemos contado en algún episodio de Superíndice, estuvimos hablando Es más, es que ayer recordé, porque como estoy aquí reencontrándome con mis estanterías, lo comentamos en el programa número 2 con Rebecca Solnit, Wow. que tenía así sus pequeños ensayitos, y ayer digo, espérate, me abro el índice, y ahí, en uno de los capítulos, tenía escrito yo a mano, incels. Y en efecto, ese fue nuestro primer comentario. De hecho, puede que fuera el momento en el que te ilustré el concepto, puede ser, y por supuesto Claro. te derivé a nuestra mejor amiga, patrona, ContraPoints. Grandísimo vídeo, referente. Gran vídeo, muy bueno, que además ahí en ese programa tú contaste un poco el origen de la palabra incel. Ajá. Que de hecho, bueno, es que claro, es que me has llevado unos derroteros de documentación Te he terrorífico. empujado a la dark web. Todavía no lo hemos dicho, pero incel viene de involuntary celibates, que sería célibe involuntario. Y yo creo que ya en su momento dijimos que el origen de la palabra viene de una chica canadiense que lo utilizó para un proyecto así... ¿Cómo se llamaba? Creo que era Alana's Involuntary Celibate Project. O sea, como que la chica quería reflexionar un poco sobre el tema de la soledad, la falta de actividad sexual, cosas así, y se hizo una especie de página web donde gente de distintos perfiles podía venir y compartir sus experiencias. Un poquito, pues eso, apoyo mutuo. Pero es que lo que yo no sabía, David, que me enteré ayer, es que esta mujer, en los tiempos en los que decidió escribir esa página web, se acababa de dar cuenta de que era bisexual. Y tú y yo hemos hablado en el capítulo de Resistencia Bisexual de ese fenómeno de cómo muchas personas bisexuales tardaban mucho tiempo en darse cuenta de cuál era su identidad y demás. Y por lo visto, parte de esta sensación como de... ¿cómo se dice? ¿Cómo sería el término en español? El late bloomer. Como que tardas en perder tu virginidad o en tener relaciones y demás. En el caso de esta chica, la que originó el concepto incel viene por eso, por tardar en identificar cuál era su identidad. Me parece que todo se hila perfectamente en Superíndice una vez más. Gracias. No solo todos los episodios están interconectados, sino que además podemos decir aquí que la palabra incel es culpa de la bifobia. Exacto. Ea. Por cierto, también hay articulitos de cómo esta persona se lamenta muchísimo de hacia dónde ha degenerado pues el término que se inventó. Claro, Por supuesto. claro. Claro, es que además dentro del libro se explica, ¿no?, que al final en términos generales incel pues hace referencia a cualquier persona independientemente de su género que es involuntariamente célibe. Ujú. Pero en un sentido limitado, y esto es de lo que trata el libro, también en parte se trata de un movimiento de hombres que cultivan y organizan su odio hacia las mujeres porque las culpan a ellas y a la sociedad en general de la situación de celibato que tienen. Ujú. Dale. Aquí me gustaría volver a retomar un poquito lo que decía Rebecca Solnit en su ensayo Whose Story Is This? Una de sus reflexiones era, curioso, cuando una mujer no puede encontrar pareja o tener relaciones o demás, de alguna forma su mente va a reflexionar sobre, joder, ¿qué está mal en el sistema, en la sociedad, para que esto suceda? Cuando, sin embargo, esto le sucede a un hombre, estamos generalizando, pero en el fenómeno incel, cuando esto les sucede a los hombres, en lugar de preguntarse qué está mal en la sociedad, se lo llevan a qué tienen en la cabeza las mujeres para solo querer a tíos de una calidad tal o de unos niveles de ingresos tal o de
Es curioso, es irónico, es fantástico. Y justamente la manera en la que ellos tienen de conceptualizar ese sistema que si acaso critican, que no deja de ser criticar a las mujeres, es una idea sacada del bolsillo que llaman la teoría de la pastilla roja o Red Pill, que es, usando de referencia, ¿no?, las pastillas de Matrix para poder ver un poco lo que la realidad o seguir viendo el mundo creado por la Matrix. Si tomas la Red Pill, si te tomas esta pastilla roja, es cuando te das cuenta de la incómoda verdad en la cual entiendes supuestamente la estratagema que se esconde detrás de los movimientos de la igualdad y de la emancipación de las mujeres, y creen que en realidad hoy hay una desigualdad en nuestra sociedad que beneficia a las mujeres y perjudica a los hombres. O sea, ellos son las víctimas. Es tremendo. Ayer escuché o leí, ya no me acuerdo, porque la documentación ha sido intensa, una forma súper concisa de definir los 3 tipos de pastilla, que por lo visto hay más. O sea, hay muchos colores, David, yo aluciné. Pero las más famosas en teoría, para esta teoría, serían la azul, la roja y la negra. Y alguien... era en el podcast sobre incels que me escuché porque estoy enferma. Lo describían como la teoría de las pastillas azules tiene que ver con un conjunto de ideas, la teoría de las pastillas rojas tiene que ver con un conjunto de teorías o formas de actuar, y la teoría de la pastilla negra sería una serie de hechos. No puedes cambiar las cosas que están sucediendo. Claro. Entonces, según la pastilla azul serían las personas pues, que todavía se creen, estoy haciendo muchísimas comillas, esos pobres hombres que todavía se creen que la igualdad existe, que las mujeres son personas decentes que miran la personalidad y la valoran. Es un poco como el mito de la caverna de Platón. Entonces, la gente que mira a los reflejos de las luces y las sombras, esos son la pastilla azul. El despertar un poco es la pastilla roja, y el estar completamente fuera de la caverna es la pastilla negra, cuando dices, no, mira, bueno, te dejo a ti abordar la pastilla negra porque también es cojonuda. No, claro, como dices, ¿no? Al final lo de la pastilla roja es el ver el sistema, y luego cuando llegas a pensar que lo único que te va a hacer alcanzar el contacto siquiera con una mujer es tu físico, el medir una altura determinada, el tener una mandíbula concreta, una estructura de huesos, ahí es cuando tomas la black pill, que llaman, ¿no? Que es cuando dices no hay nada que hacer. Claro. Directamente. O sea, creo que no tenemos por qué meternos mucho en detalle de las diferencias de las pastillas y no sé qué, no sé cuánto, pero sí es verdad que creo que la diferencia entre la roja y la negra es algo así como: en la roja te despiertas ante esta realidad en la que solo se te va a juzgar por físico y dinero. Entonces empiezas a estructurar una serie de acciones que puedes hacer para ligar más, básicamente. Y en la negra es cuando directamente no crees que ninguna acción pueda servir porque estás a merced de la biología y de tu físico directamente. En fin, y ¿sabes lo que es muy divertido? Y con divertido quiero decir que no lo es en absoluto, y esto es desesperante y me llevo las manos a la cabeza porque no entiendo cómo puede nadie creerse nada de toda esta basura. Es que si te encuentras con casos de personas que no cuadran con ninguna de estas teorías, lo cual sucede cada puto día, y de hecho es como que estas teorías ni siquiera conciben la existencia de las personas LGTB, que no cuadran con ninguna basura de estas, tienen como sus formas de excusar todas las excepciones. En plan, no, esa persona ha tenido suerte, o vale, esta persona es fea pero tiene dinero, entonces por eso se puede excusar, o esta persona en realidad tiene éxito ahora, pero dale unos cuantos años que la mujer le usará y solo para tener hijos y después le robará el dinero. Bueno, en fin, tienen todo tipo de argumentos para justificar que la realidad y la sociedad sí funciona según las pastillas, y si hay excepciones, tranquilo, que solo ha sido un error de la Matrix, ya volverá todo a su cauce. Y de hecho, dentro del mundo de las pastillas, la Red Pill, por ejemplo, está presente en casi todos los campos de la androsfera, porque no solo es aplicable para los incels, sino que también lo que llaman los gurús del ligue, o de la seducción, como se llaman a sí mismos, se basan también mucho en el tema de la Red Pill, porque lo que dicen es, no solo es la biología, también hay otras cosas que puedes hacer para engatusar a una mujer.
Y dicen basarse en la ciencia para poder leer a las mujeres, para cautivarlas. Y el objetivo al final es que si eres un incel, puedas pasar a ser un alfa, como dicen ellos. Una persona que supera los obstáculos físicos a través Y de otras consigue lo que herramientas quiere. y consigue lo que quiere. En algunos foros he llegado a leer que como las técnicas de estos gurús se han hecho muy populares, pues han ido perdiendo efectividad. Y claro. Vaya. Y al final, bueno, de lo que se trata de esto de los gurús de la seducción o del ligue es de manipular a las mujeres. He llegado a ver charlas de TED sobre esto, muy patético. Lamentable, de verdad. Y bueno, pues como que intentan subir la autoestima, ¿no? de los incels para que no caigan en la black pill de decir no hay nada que hacer porque todo es mi biología y mi estructura ósea. Pero luego, por otro lado, tenemos al movimiento por los derechos de los hombres. Que aquí yo no estoy muy puesta, o sea, no sé si... Esto se supone que es muy gordo ya en Estados Unidos y demás, pero ¿tenemos nuestro equivalente español en estos casos? No estamos hablando, de hecho, mucho de los equivalentes de cómo nos han llegado los incel, si es que han llegado, o... Porque el tema de los gurús del ligue sí que tenemos ejemplitos. Muchísimos. No tengo nombres porque no me importan, pero sí que he visto Hay cositas. muchos. Mira, yo del movimiento de los derechos de los hombres y del que vamos a hablar luego, que son los MGTOW o los Men Going Their Own Way, o sea, hombres que van por su propio camino, por así decir. MGTOW, que a la gente le gustan mucho las siglas. He visto mucho argumento. Bueno, de los MGTOW, estos, he visto un movimiento específico etiquetado como tal, pero del movimiento por los derechos de los hombres lo que veo es mucho argumentario, aunque no lo denominen así. Porque al final, bueno, es curioso porque en el libro se explica, referenciando otro libro que se llama Hombres blancos cabreados, la masculinidad al final de una era, de Michael Kimmel. Y por lo visto en este libro se habla de que el origen del movimiento de los derechos de los hombres está más o menos en los años 70. Y que inicialmente, igual que el movimiento incel, al comienzo era un movimiento bien intencionado, porque se trataba de hombres estudiando el feminismo y reconociendo el poder del patriarcado. ¡Hostia! Madre mía, la deriva, ¿eh? Sí. Jope. Sin embargo, parece que en los años 80 el movimiento se divide y parte de los hombres que formaban parte del movimiento acabaron haciendo una apología de todo lo masculino e incluso de los roles tradicionales del hombre. Y de nuevo, ¿no? Pues igual que antes comentábamos, que por ejemplo la androsfera no tenía por qué ser un espacio per se machista, dentro del movimiento de los derechos de los hombres pues se tratan temas que afectan especialmente a este género, como son el sistema carcelario, el sinhogarismo, que afecta más a los hombres, el suicidio, etc. Pero sí que es verdad que una buena parte del movimiento de los derechos de los hombres creen que la raíz de sus problemas viene en gran medida por el feminismo y por las mujeres. Entonces consideran que son oprimidos, que las mujeres son las opresoras, incluso muchos consideran un poco lo que hablabas tú de la biología y de todo esto, también esencializan un poco todo diciendo que las mujeres por naturaleza deberían ser más sumisas, que el hombre tiene una dependencia sexual de la mujer y que ésta hace que esté él en una posición de inferioridad. O sea, es una víctima del atractivo sexual de las mujeres. Qué cansancio, de verdad te lo digo. Y ya la biología es que uff. El último grupo, para poder ya también hablar un poco de cuáles las ideas que tienen dentro, son los MGTOWs o MGTOW, los Men Going Their Own Way, que suelen creer que las mujeres son unas interesadas, no sé si muy bien si es por sexo o por dinero o por ambas o por más cosas. Pero bueno, como son unas interesadas las mujeres, lo que hacen es que se dedican a sí mismos, a su propio cuidado y a su autorrealización, que me parece bien, si eso es lo que quieren hacer. El problema es por qué lo hacen, ¿no? El empoderados. Porque... Y ellos, al igual que los ínteles de la Black Pill, reaccionan al empoderamiento sexual de las mujeres retirándose del mercado. Dicen, mira, yo aquí no voy a jugar. Pero esa forma de retirarse es simplemente un... no hallarás en mí compromiso alguno, o directamente se acabó lo que es el follar. Claro, es que es muy curioso porque una de las cosas que no dice el libro, pero que me he enterado,
navegando en internet y también escuchando a gurús del ligue, Ay, es tu que historial. existen 4 niveles de MGTOW. Mamá. Está el nivel 0, que serían hombres que han tomado la píldora roja y que aseguran que la igualdad de género es propaganda. Ese es el nivel más bajo que encontramos, o sea, imagínate. Vale. El nivel 1 sería rechazar las relaciones sentimentales, pero teniendo relaciones sexuales, que dicen, mira, yo sé que la mujer me quiere usar a mí, así que yo también la uso a ella para tener relaciones sexuales. Pero Vale. no voy a Yo tener una pensaba que relación todo estable. era mayoritariamente esto. Ok, Ujú. estaba confundida. Y luego el nivel 2 sería el rechazar también las relaciones sexuales. Es, mira, paso de todo, que ni me hablen, ¿no? Yo me dedico a mí mismo. Y el nivel 3 está 4, como... ¿no? No, porque empieza por el nivel 0. Son 4 Ah, niveles, vale. pero empiezas en el 0. Y el nivel 3 es un miembro, o sea, un hombre que considera que el gobierno es tiránico y se niega a ganar más dinero del necesario para mantener sus necesidades y evita activamente contribuir al sistema. Lo cual me parece bien. O sea, no lo veo. Me acabas de descolocar bastante. No esperaba esto, ¿eh? O sea, no sé, pensaba que te lo ibas a llevar a... Bueno, pues el nivel 3 clarísimamente es pierdo toda esperanza, terrorismo, pero... Pero es muy fuerte porque he escuchado Antisistema, a muchos gurús del ligue insistiendo en que la gente deje de trabajar y trabajen por sí mismos y sean ellos los que generen sus propios ingresos para no dar nada al sistema. O sea que sí que tienen como bastante ahí de... Y así alimentamos la industria de los criptobros. Todo está hilado, si es que... Claro. Está todo muy conectado. Madre mía. Pero sí que es verdad que una de las cosas que tú dices, ¿no?, sobre las ideas que tienen es el tema del determinismo biológico, que es un argumento súper manido ya, pero es que muchas de las teorías en las que se basan es usando la pseudociencia para explicar cómo el orden natural es uno específico y además encima es que el feminismo y la modernidad lo han alterado y se lo han cargado. Es que claro, es que no hace falta ni determinismo biológico, porque incluso cuando se van a ideas más abstractas, como puede ser, ¡uy! Ha llegado el movimiento feminista. Lo van a retorcer para que sea un contubernio feminazi amparado en el lobby gay y cuantísimas palabras quieras añadir a todo esto, en fin. Claro, pero muchas veces yo creo que lo simplifican aún más con esa... basándolo en la supuesta biología, ¿no? En la que dicen, mira, nuestro deseo hacia el cuerpo femenino, hacia las mujeres, nos hace perder el autocontrol, la autonomía, Vale. entonces somos dependientes, las mujeres son culpables de esto. El orden natural debería ser que las mujeres sean pasivas y sumisas, mientras que los hombres tenemos que ser activos y dominantes. De hecho, muchos de los gurús del ligue lo que hacen es un poco fomentar eso, ¿no? Que el hombre sea más activo, más dominante, y que además esto se supone que atrae a las mujeres. Y el que no opine de esta manera, el que no crea que este es el orden real de las cosas, obviamente no es un red pill, sino que es un beta en lugar de un alfa, o ha sido manipulado ya absolutamente, como tú decías, con la pastilla azul, que cree que en la igualdad y todas estas mierdas, ¿no? He oído que a ese nivel, cuando, yo qué sé, eres una persona que cree en la igualdad y en que, yo qué sé, los hombres pueden ser amigos de las mujeres y cositas así, la verdad, bastante revolucionarias, el término que se utiliza, entre otros muchos, porque es que les mola el vocabulario, está el término mangina. O mangina, no sé si lo Claro, españolizan. Dios, Pero es un claro. poco hombres con vagina, claro, porque, oh Dios mío, te estás comiendo el feminismo, ¿eh? Es como, Dios mío, es que es rancio de todas las Claro. formas posibles, la verdad. Sí, yo he escuchado a gurús del ligue diciendo que si un hombre se hace amigo, que cree que puede ser amigo de las mujeres, solo están siendo utilizados para que presten su hombro para que las mujeres le lloren cuando un alfa les deja. O sea, este Ya. es el nivel. Es que... Si te das cuenta, es como ideas que ya estaban aquí hace 20 años, porque el término pagafantas lleva existiendo bastante tiempo, pero como llevado a la enésima potencia y amparado en teorías de la conspiración súper retorcidas, Claro. que imagino que te dan muchísimo consuelo a una persona que, pues yo qué sé, que realmente tenga problemas para ligar o que se sienta verdaderamente solo y encuentre una comunidad online.
es que te lo comes con patatas. Es como, ¡oh! Dame una teoría que es que me la bebo ahora mismo. O sea, esto explica mi mundo, esto explica mi Es sufrimiento. Lo quiero. Es fuerte, pero el tema de la friend zone, de entrar en la zona de amigos y todo esto lo habla el Consejo de Sabios de Aquí no hay quien viva. Se lo dicen a Emilio, claro que no puede caer en eso. O sea que ahí lo dejo. Pero bueno, Sí. sí que es verdad que muchas veces esto está además ligado con xenofobia, con racismo, que al final estamos hablando aquí del machismo, pero se mezcla todo y además hay una especie de ecuación que lo que dicen es que el feminismo fomenta la proliferación de los hombres afeminados con el riesgo de la extinción de la raza blanca. Y eso lo suman además a la obvia islamización de Europa y de América del Norte. Entonces, Pero bueno, si es que es una pirámide perfecta de interconexión. O sea, buah. ¿Sabes el concepto este del que hablaba un youtuber, Javi Alonso, en YouTube? Tiene un vídeo muy, muy chulo que se llama La Rueda de Privilegios. Muy guay ese vídeo. Pues de la misma forma que él te deconstruye un poco cómo es vivir en sociedad y que cuántos niveles de interseccionalidad existen para que unas personas tengan menos privilegios o más privilegios que otras, es como que acabas de hacer la imagen contraria, el negativo a eso, que es en plan, vamos a hilarlo todo para que acabe todo en conspiración en contra de la raza blanca. Y es que sí, no sé si hay estudios sobre esto, pero de alguna forma mágica y terrorífica, todos estos movimientos y agrupaciones de hombres en contra de mujeres y cosas así, tienen interseccionan tanto y tan fácilmente con la extrema derecha que dices, vaya, ¿qué hay ahí? ¿Qué está pasando? eso es uno de los temas que yo no sé si nos va a dar tiempo a tratar, pero que se habla en el libro y además es que es muy fuerte porque el espacio de la androsfera es un caladero porque al final es utilizado políticamente por la extrema derecha no solo para fomentar sus ideas, sino también para utilizar a las personas que están ahí para precisamente guiar su pensamiento político hacia el argumentario de los partidos de extrema derecha. Entonces, por eso está tan bien conectado, ¿no? Y incluso dentro del libro se habla, y lo voy a comentar simplemente porque creo que no nos va a dar tiempo, pero se habla de la financiación internacional que hay de ello. Claro, que habla de Steve Bannon como precursor de todo, que ahí me hace mucha gracia porque me imagino ahí como a Steve Bannon y George Soros, que se supone que es como el de izquierdas, ¿no? Luchando mundialmente con todo su dinero, tirando dinero sobre diferentes partes del mundo. Pero claro, madre mía. No sé, me parece muy, muy interesante precisamente cómo el hecho de que se agrupen ciertos colectivos, pero no hablo solo ya de los hombres, sino de el colectivo LGBT, mujeres, etcétera. Como el hecho de que se creen nichos, eso ayuda a que puedan ser utilizados, ¿no? O podamos ser utilizados. Políticamente, sí. Uh-huh. Y bueno, hablando del orden natural que decíamos, claro, obviamente el orden natural del que hablan aquí en la androsfera, manosfera, es obviamente el de una mujer subordinada al hombre y que ese orden natural se ha roto debido a la idea moderna de la igualdad. Y aquí es muy curioso porque surge la tesis de la futilidad de Albert Hirschman que tratamos en el capítulo de la retórica reaccionaria, porque muchos de estos teóricos lo que dicen es que cualquier intento de cambiar ese orden natural de la mujer subordinada estará condenado al fracaso y que por lo tanto el feminismo no sirve de nada. Es que esto es Albert Hirschman, 1990. ¿Qué me dices? Superíndice capítulo 13. Bueno, entonces... qué fuerte. Una cosa de la que habla Susan Kaiser, que creo que es muy interesante, es sobre el cambio del paradigma de la violencia machista. Y lo que comenta es que el cambio que ha habido del machismo a lo largo del tiempo, es decir, que claramente la violencia machista contra las mujeres no es algo nuevo, pero lo que sí es nuevo es que debido a los cambios sociales, la autopercepción masculina ligada al control y al poder cada vez está más amenazada. Es decir, que la supremacía del hombre se ha caracterizado durante mucho tiempo en que su posición, su perspectiva, ¿no? Su punto de vista nunca se ha definido como es un punto de vista masculino, sino que siempre es el punto de vista. Exacto, es el genérico. Es la norma. Claro, entonces, desde esta perspectiva, los demás tienen género o etiquetas, ¿no? Pero la posición de los hombres, en concreto los hombres cis-heteros blancos, es considerada como, o era considerada como, la posición universal. Sin embargo,
esto es lo que está cambiando. Y lo que dice Susan Kaiser es que la masculinidad se ha convertido en sí misma en una característica política e identitaria. Ha abandonado esa posición universal. Es decir, que a través de la crítica feminista se ha conseguido que se visibilice que lo que antes se consideraba natural no era más que la posición propia de los hombres. Y entonces los hombres se han reapropiado de eso y ha cambiado esa violencia. Creo que es posiblemente la cosa más terrorífica que has dicho hasta la fecha en este programa, porque, o sea, has dicho algo que es bastante obvio cuando lo piensas. En plan, hostia, claro que sí, si lo estamos viendo cada día. Que ahora se ha convertido en una identidad a defender porque el mundo va en tu contra. Pero verbalizarlo así en voz alta es como, no se va a ir, no se va a ir. O sea, esto no se va a solucionar mañana, ni en 10 años, ni nada. O sea, esto es ahora una pelea. Porque están reaccionando al cambio. Claro, lo que dice la autora es, se le ha puesto Tremendo. el cascabel al gato. Y una vez que algo queda visibilizado, no se puede volver a invisibilizar. Entonces, la única alternativa que ha tenido, la única reacción que ha tenido el machismo es, pues, ser mucho más identitario de lo que podíamos haber visto con anterioridad y defender esa postura, pero ya no desde un punto de vista esto es la universalidad, sino esto es lo que yo defiendo desde mi punto de vista, que además es el correcto, ¿no? Pese a que hablen obviamente de un orden natural. Buah, es espeluznante, es terrorífico. Y es que una cosa... Por cierto, me parece un milagro que llevemos como 40 minutos así y no hayamos hecho mención a un estudio reciente del Centro Reina Sofía. Cierto. Porque claro, hemos estado comentando mucho de, vale, pero ¿cómo está llegando esto a España? Y literalmente en el mes de noviembre de 2022, sea cuando sea que quien sea está escuchando esto, ha salido un estudio titulado Jóvenes en la manosfera, influencia de la misoginia digital en la percepción que tienen los hombres sobre la violencia sexual, hecho por Elisa García Mingo y Silvia Díaz Fernández, y asumo que mucha otra más gente. Y es fascinante escucharlas hablar sobre el tema, porque, bueno, no solo se han reído muchísimo, por lo visto, infiltrándose en estos foros y fascinándose con el poder de comunicación y de difusión que tienen los memes. O sea, por lo visto la manosfera tiene un talento sin igual para usar el humor y burlarse de absolutamente todo, y eso cala y llega a los jóvenes y acabas, pues eso, solidificando ahí un sentido de comunidad que encima te justifica el mundo y tus visiones de ello. Es que una cosa de la que hablaban, que yo no hacía más que pensar cuanto más buscábamos sobre esto, era, vale, genial, estamos analizando este fenómeno, pero ¿qué se puede hacer? Sobre todo con la gente joven, porque es que estamos perdiendo a gente, pero a puñados, ante estas retóricas y estas ideas súper tóxicas. Y eso es con lo que yo me quedo, en plan, ¿cómo se aborda? Lo cual también te diré, una cosa que tengo que decir sobre todo esto es, no sabes cómo me toca la moral que tengamos que poner el foco de nuestra preocupación y nuestro todo en los hombres, porque pobrecitos sufren. O sea, en fin, es como ya rizar el rizo. Pero claro, como se convierte en una amenaza, es en plan, pues alguien tendrá que también estar mirando en esa dirección y ofrecer alternativas desde la izquierda también, y el progresismo. Alguien tiene que asumir que el feminismo llega y afecta a todo el mundo, pero también les afecta a ellos, y más nos vale convencerles de que son parte de esto. Y de que que la alternativa no es volverse un reaccionario y decidir entre soy un incel y me radicalizo, o soy un gurú del ligue y destruyo personas, o voto a Vox a la vez, yo qué sé. Sí, yo he estado viendo una serie en la cual justamente comentan esto. Muy por encima, simplemente es como algunos personajes lo comentan. Se llama The White Lotus. No sé si la has visto. No la he visto, la tenía ahí pendiente. Es muy buena. Ay, qué bien. Y hay como ese debate entre una hija y su amiga con la madre y el padre de una de ellas. Uh-huh. Y habla de eso, ¿no? De la madre dice un poco de cómo el hombre ahora mismo es el demonio de todo, el hombre cis blanco. Me parece que no sois conscientes de la difícil situación que atraviesan los chicos como Quinn. ¿Por qué tiene Asperger? No tiene Asperger, Olivia. Pero es un hombre blanco, joven y heterosexual. Y en estos tiempos nadie les muestra empatía. Deberíamos mostrársela nosotras. Porque en cierto modo, ahora ellos son los pringados.
yo no quiero caer en eso, pero sí que creo que... Es que has comentado dos cosas interesantes. Por una parte eso, que es un poco el que todo el mundo tenga un espacio y la gente en general pueda encontrar una salida, sin perder de vista que obviamente, pues que tú seas un hombre cis hetero blanco quizás te ha puesto en una situación de privilegio, pero por otra parte es el uso que hacen de un lenguaje sencillo, pese a todas estas teorías que estamos hablando, el humor, los memes, todo esto, que lo bien que lo hacen, y me recuerda mucho a este libro, que no me acuerdo de su nombre. ¿La rebeldía se volvió de derecha? De Pablo Stefanoni. Pero que Ajá. habla de cómo la derecha se ha vuelto ahora activista y la izquierda es la que se ha vuelto como más conservadora del sistema, porque en realidad como que está intentando mantener los pocos avances sociales que se han conseguido, ¿no? Sí, ahora la derecha es la antisistema, claro. Claro, y ahí es justamente lo que decías, el cómo hacemos para combatir eso. Me recuerda también, relacionado con el uso de los memes, al tema de la rana Pepe. ¿Cierto? Cómo se apropiaron de la rana Pepe desde la extrema derecha, que hay un documental muy bueno que se llama Feels Good, Bro. Feels good man. Feels Good Man. Y cómo el autor de esa rana intentaba reapropiarse de ello y fracasaba, porque al final es que cualquier cosa que hacía... Pobrecito así, mío, de verdad, mi corazón. Qué y es tragedia de documental. desesperante. Pero justamente, ¿no? El cómo maneja muy bien todo eso y los movimientos más progresistas han perdido esa fuerza un poco. Y muchas veces estamos muy centrados en fiscalizarnos mutuamente y ver cuándo estamos cayendo en diferentes fallos o estamos Contradicciones. Exacto. A cuento de esto, hay un vídeo en el canal de YouTube de El Salto TV en el que hablan con las autoras de este estudio que mencionaba antes, y había un momento en el que hablaban de cómo precisamente la izquierda está enredadísima en discutir teoría y autores y papeles y estudios y no sé qué, y era como, genial, pues esto nos encanta, a nosotros nos encanta. ¿Esto le llega a alguien? No. Y de hecho había algunos de estos memes de la manosfera que hacían mucha broma de bloques de texto brutales con palabras de la izquierda, que por supuesto a ellos les parece un absoluto chiste, cuando pueden explicar las cosas con muchísima más velocidad y de una forma mucho más cómica que llega más rápido. Entonces es como... estamos un poco destinados a movernos en nuestra cámara de eco de ideas izquierdistas, donde además es muy difícil meterse por miedo a no conocer todos los conceptos, a decir alguna cosa que a lo mejor no concuerda. Entonces sí, hay totalmente como un error de planteamiento y es bastante desesperanzador todo. Y además, como muchas veces, incluso cuando estamos intentando o cuando se visibilizan ciertas cosas, por ejemplo en las noticias, ¿no? Cuando hay una noticia de violencia machista, en los comentarios de la noticia se llenan, ya ni siquiera de violencia machista, pero de mil cosas, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con mujeres o con temas LGBT, con temas de racismo. Los comentarios se llenan de gente soltando burradas. Y una de las cosas que también dice el libro es que muchos de los comentarios que no son súper de extrema derecha no debaten sobre el contenido de la noticia, sino que al final se limitan a referirse a lo ocurrido en los comentarios, expresando, por ejemplo, la sorpresa por la cantidad de comentarios que hay hirientes. Entonces, al final, lo que dice el libro es que los troles están cumpliendo el cometido, que es sofocar cualquier debate sobre pues los logros de las mujeres o el antirracismo o lo que sea, y eliminar cualquier crítica de las estructuras patriarcales, simplemente limitando los comentarios a que se meten a discutir entre ellos. Entonces al final es, o bien no somos capaces de llegar a la gente, o nos enzarzamos en el marco discursivo que nos establecen de fuera, en lugar de ser capaz de mostrar ese marco diferente, ¿no? Eso es muy también el eterno ataque a las personas trans de bueno, pero defíneme que es una mujer. Y dices, bueno, pues ya está, ya hemos perdido el día, la tarde y la noche porque me acabas de mover directamente de donde estaba mi punto de enfoque en el discurso y ahora te tengo que justificar algo que tú en la vida ni te planteas. Venga, vamos allá.
Mira, Terrible. que pensábamos que no iban a salir las TERF en este episodio. Pues tengo que Madre decir, mía. ya que lo sacas, tengo que decir que Madre mía. el tema de la red pill me recuerda mucho a un término TERF que se llama el Big Trans. No lo ves, pero lo No tengo lo ahí veo. apuntado. Lo tengo igual, o sea, en alguna parte de mis apuntes tenía por aquí puesto, no hay vuelta atrás. O sea, una vez que Eso es. te tomas abierto la los ojos. pastilla roja, abres los ojos y es lo mismo, lo del PIC trans, que merece siquiera que lo definamos o pasamos. Bueno, como que eso es lo que utilizan, ¿no?, los movimientos trans excluyentes como para hablar de que el punto en el cual se dan cuenta que todo lo trans es mentira o no es muy bien como... Es propaganda, sí. Pero si te das cuenta, todo tiene su equivalente sin importar el movimiento, porque a mí también me recuerda mucho al concepto, ¡ay, te has puesto las gafas moradas! Es lo mismo, está en todas partes. Totalmente, sí. Y ahí sí que es muy fuerte porque yo pensé lo mismo, pero también me ha servido para ser un poco más consciente de hasta qué punto quizás yo también estoy repitiendo ciertas retóricas. Sí, Y un poco como lo que hablamos con retóricas reaccionarias, ¿no? De cómo te ayuda también total. a ser un poco más consciente de incluso los mismos argumentos que usamos nosotros. Sí, yo creo que podemos culpar a Platón y a la caverna porque al final todo es la misma maldita idea de ¡wow! Acabo de ver la luz y nunca nada volverá a ser igual. Pa'lante. Hay que quemar a Platón. No sé si nos da tiempo a comentar algo de terrorismo. Ay. Pero esta vez terrorismo sustentado, ¿eh? No terrorismo de Ana Rosa ni de estas cositas que nos gustan. Jo, yo creo que sí, ¿no? Llevamos una hora, Venga. pero podemos ir a toda... Vamos a ello. Brevemente. Bueno, a ver, sí, lo que está pasando es básicamente que hay personas que se mueven en la androsfera, concretamente lo suelen relacionar mucho con el movimiento incel, que han salido a la calle y han cometido asesinatos masivos, han salido a matar gente y han dejado manifiestos, han dejado vídeos con su opinión y están siempre muy en línea con todo esto que estamos comentando. Entonces, De hecho, hay algunas figuras en concreto, algunos Sí. de estos tiradores masivos, es que lo de traducir conceptos en inglés no está bien, que en algunas de estas comunidades son incluso como idolatrados, rollo, Ujú. "Buah, el Mesías, ahí fue, él se atrevió, él hizo lo que... Sí. Él llevó a cabo las últimas consecuencias de Incluso nuestras ideas. que se usan sus iniciales del nombre como decir, uy, voy a cometer un... lo que sea, ¿no? Y, ¿sabes qué? No voy a... Podría decir Sí, nombres sí. de artistas, o sea, de gurús del ligue, pero no voy a decir nombres de personas que han cometido asesinatos. Pero bueno, la Nada. cosa es que esto abre el debate hasta qué punto, al cometerse algo así como una intencionalidad política para gobernar como alfas, oprimir a los demás, colocar a los normis, es decir, como a la mayor parte de la población, en posiciones socialmente inferiores o en la cárcel, pues lo que dice Susan Kaiser en este libro es hasta qué punto esto es quizás terrorismo. Ella se lo cuestiona, en plan... Bueno, ella no- dice que es terrorismo, definitivamente. Ah, Sí que hablamos mucho sobre terrorismo en el episodio de Los dos demonios recargados ajá. y estuvimos hablando sobre que no hay una definición consensuada de terrorismo, que al final es muy útil, ¿no?, como herramienta y cada organismo o cada estado decide aplicar la definición Sí. que más le convenga. La autora del libro, lo que decíamos, ¿no?, pues sí que cree que los ínceles lo que buscan es sembrar el terror mediante atentados selectivos contra mujeres y personas que sean sexualmente activas y que por lo tanto esto es una forma de terrorismo y de violencia política. Porque el objetivo de estas personas, de los actores de estos movimientos, es alcanzar un nuevo orden acorde a su ideología. Ujú. Yo creo que depende mucho del caso, porque, por ejemplo, yo que sé, si comparas un tiroteo masivo en un colegio con, por ejemplo, el tiroteo aquel en la discoteca de Orlando y demás, cambia mucho el perfil de la víctima. Pero precisamente el otro día me vi una película, te lo juro que no lo hice a propósito, pero el tema resultó ser ir al pelo, ahora te cuento cuál es, pero en un momento dado como que me planteaba y no lo había pensado antes, no sé por qué, porque en realidad es una idea bastante obvia, que en muchos casos es un acto de terrorismo, pero en muchos casos yo creo que puede estar no tan escudado sobre un quiero generar el caos, quiero herir a cuanta más gente posible, sino casi un
quiero garantías de que yo de ese día no salgo para adelante. O sea, quiero desaparecer y hacer como un pequeño statement de no, estoy en contra del sistema y de cómo funcionan las cosas. No sé, es un poco terrible. A mí sí que me parece curioso como muchas cosas, incluso simplemente el daño a la propiedad privada, se puede llegar a considerar en algunos sitios como terrorismo, y esto sí que es verdad que yo entiendo que puede haber diferencia en cada caso, pero como en cada caso de terrorismo o de potencial terrorismo debería ser analizado de manera individual, Sí. Pero parece que no, que automáticamente, y esto sí que es una cosa que habla a la autora del libro, aquel tiroteo masivo que hubo en un país nórdico, Breivik, se llamaba, sí. no sé si. Que al final siempre se justifica como si fuera un loco, una equivocación, son cosas fortuitas, de bichos raros de la sociedad. Claro, lo que dice la autora es ¿por qué no se acepta la existencia de un patrón, ¿no? Y de que realmente obedecen a ciertas ideologías y que de hecho publican manifiestos. Sí, de hecho el llevártelo a reflexión de pensemos en su salud mental o en su condición de salud y demás, también es como muy peligroso. Es como Claro, cuidadito con hacer algunas asociaciones de ideas que no, pero siempre que no es lo proceden. mismo, siempre es lo mismo, es asociarlo con la salud mental o asociarlo con videojuegos. Sí. Y es curioso porque esto es algo que se hace cuando las personas que han cometido esto son personas blancas, pero en cambio cuando es una persona racializada o musulmana, automáticamente esto es ya terrorismo islámico. Ni siquiera es religión. se dice vamos a investigar, quizás es un loco, perdón por el capacitismo, ¿no? Pero bueno, como que este es el argumento que se usa. Es como, Total. quizás es una persona que no estaba bien. Entonces sí que veo ahí esa doble moral que me parece interesante poner sobre la mesa a la hora de hablar de cualquier acto de este tipo, ¿no? Que realmente se tenga que investigar, igual que los casos de violencia machista se investigan caso por caso, pues quizás esto también debería verse de esta manera, ¿no? Hasta qué punto hay una motivación política de causar terror en la población para esta creación de un nuevo orden supuestamente, o para ser un alfa o lo que sea que se pretende. Absolutamente. Si quieres cerrar este último fragmento de terrorismo, te digo el título de la película porque me pareció una absoluta pasada, o sea, no puedo dejar de recomendarla. Es una peli de 2021 que se llama Mass, con 2 S, por lo tanto juega con el doble sentido de mass shooting, en plan tiroteo masivo, Claro. y de misa, porque toda la película transcurre Qué en una bueno. iglesia. Y atención, porque a mí el tema me parecía increíble, porque me gusta a mí una buena película de júntame a los personajes y que no salgan de la habitación y ahí sucede todo. El argumento de la película son 2 familias, o sea, 2 parejas de padres, que se reúnen en una iglesia con la excusa de hablar, habiendo pasado unos años desde un tiroteo masivo en el que los padres de una víctima se juntan con los padres de la persona que hizo el tiroteo. Y toda la película es el diálogo entre estas 2 parejas y es increíble. O sea, yo no daba crédito. La interpretación es alucinante. Yo con las otras 2 personas con las que estaba viendo acabé llorando. Pero es que tocan todos los temas posibles, desde la salud mental a cómo una familia puede a lo mejor ignorar las banderas rojas, a la culpa, a cómo lidia con la culpa la familia de las personas de las víctimas, la familia de la persona que ejerció la violencia. O sea, hay tantísima conversación tan increíble en esa película que de verdad no puedo recomendarla más. Genial, me la acabo de apuntar. Más de 2021. Más. Más. Exacto. Perfecto. Pues, a ver, hay muchos temas que se quedan en el tintero, pero bueno, ya tendremos más superíndices para decirlos, porque es que al final este libro sí que trata muchos temas muy interesantes. Pero bueno, hemos cubierto bastantes. No sé si hay algo más que quieras decir de este tema o quieres que pasemos a ver un poco qué estamos leyendo ahora mismo. Bueno, sí, quería decir una última idea que ya te adelantaba yo en audios previos al programa. Bueno, es que esto en realidad es como el 3er episodio porque llevamos unos días mandándonos audios, noticias, mensajes, o sea, esto ya
La verdad que sí, ha sido intenso. Quería cerrar con una idea que ya nuestra amiga, patrona y señora ContraPoints compartía en su vídeo de hace ya, yo no sé, 3-4 años sobre los incels. Pero en un momento dado, aquí la amiga decía, bueno, me he pasado tanto tiempo metiéndome en foros, leyéndome cosas, y no solo llega un momento en el que, por supuesto, paso del meme y no puedo burlarme de esta gente, sino como sentir su dolor un poco, sino que también ella comentaba sobre el pozo horrible que te deja a ti. Pero es que real, que solo en 2 o 3 días de intentar documentarme un poquito para comentar contigo, me siento más deprimida y pesada y como con esa sensación de ¿para qué me he aprendido yo estos conceptos? ¡Qué horror! O sea, como que se te queda algo tóxico encima. Así que una cosa que no podía parar de pensar era, tú imagínate creértelo, de verdad, y estar nutriéndote de esto cada día. ¡Qué cosa más horrible y desesperanzadora! O sea, es que ¿cómo no van a terminar un incel radicalizándose más y más y más? Y no un incel, sino cualquiera de la gente que se nutre de estas mierdas. Una cosa que decía ContraPoints también es eso, ¿no? El cómo realmente hay una parte que la empatía te puede ayudar a hacer entender su sufrimiento, hasta que meten el tema del odio, ¿no? De la misoginia, del racismo, sí. Y otra cosa también que comenta es cómo usan mucho el humor, pero un humor que se menosprecia, o sea, se menosprecian a sí mismos. Sí. Y esto, primero, engancha sí. mucho, pero a la vez ese enganche hace que también te cueste mucho salir de eso y se te mete en la cabeza. Y es verdad que muchas de las cosas muchas de las cosas, como tú dices, después de unos cuantos días estar viendo cosas, leyendo, dices el sufrimiento que tiene que tener la gente que está aquí dentro, ¿no? Entonces sí que es verdad que me parece como también buen mensaje el hecho de que existan algunos puentes a través de los cuales esa gente pueda salir y pueda ver la luz a través de las gafas moradas. Es un bucle de Platón. Es salir de una cueva para meterse en otra y salir de otra y meterse en otra. Claro. Bueno, terrible. Y ojalá que encontremos la manera de al menos encontrar vasos comunicantes entre esos diversos espacios. Y dicho esto, ¿qué te estás leyendo? Pues bueno. A ver, bueno, es que no estoy preparada. Madre mía, a ver. Me estoy leyendo un libro de Claire Rodier, no sé si se dice así, pero que se llama El negocio de la xenofobia. ¿Para qué sirven los controles migratorios? ¡Ay, Dios! Otra cosa alegre. Estoy súper positivo. Madre mía. Uf. No, simplemente es un libro, o sea, justo acabo de empezar, ¿eh? No puedo decirte gran cosa. Pero parece sí chiquitín. Que es muy finito, sí. Y habla mucho de hasta qué punto el tema de los controles migratorios se nos está yendo de las manos, está siendo un negocio que alimenta, ¿no? Que cada vez haya más control y que en realidad no están sirviendo de nada, porque la gente que cruza, igual que quiere cruzar, en muchos casos igualmente cruza, pese a que obviamente, por desgracia, hay mucha gente que se queda en el camino. Entonces, bueno, no sé, a ver qué tal. Muy bien, muy bien. ¿Tú en qué andas? Pues, David, me estoy leyendo. Es la segunda vez que intento leerme este libro. Los renglones torcidos de Dios, de una persona con un gran nombre que es Torcuato Luca de Tena. O sea, ¿se puede tener un mejor nombre? Es espectacular. Bueno, ¿has visto la película ya? No, de hecho ha sido el último aliciente para que yo, por favor, me lea esto y tenga como más contexto. De hecho, me he metido en nuestra red social de confianza Goodreads y he visto que le tienes puestas ahí hermosas estrellas y otras gentes que conozco tienen muchas estrellas y yo me pregunto, creo que hace mucho que leísteis este libro, porque si lo lees en 2022 cuesta horrores superar el terrible capacitismo y sexismo rampante de estas páginas. Y me está costando mucho. Y son 500 páginas. Desde que salió la película, no paro de pensar en eso, en que tengo muy buen recuerdo de ese libro y que quizás si lo leyera hoy, no me gustaría.
Estoy temiendo, porque me lo estoy leyendo con esa idea de que va a haber un girito final súper fascinante. Ay, esta cuerda no lo está, ¿qué está pasando? Esas son mis expectativas, pero es que el lenguaje me está torturando. Terrorismo. Y mira, solamente te voy a leer un fragmentito, una página. No, una página no, un parrafito que me marqué por aquí que dije, bueno, ¿por qué no? Esto es el narrador, El nuevo, entre comillas, representaba poco más de 20 años. Sus rasgos eran seminormales. No era mongólico, pues carecía de pómulos abultados, si eso era ese esencial del mongolismo, cosa que Alicia ignoraba. Tampoco tenía los ojos orientales de algunos, ni esa frente abombada que tanto llama la atención, sobre todo en los niños nacidos con esa triste dolencia. Y más cosas. Y eso solo es un parrafito, pero... es un combinado entre horrible capacitismo, oda a los médicos de este asylum, sanatorio, como le llamen, y la protagonista es insufriblemente perfecta. No lo comprendo, estoy esperando el girito. Por otro lado, incluso si acabo aborreciendo el libro, que parece, me temo que voy a aborrecerlo, tengo mucha curiosidad por ver cómo de fieles han sido con la película, porque dudo considerablemente que mantengan el lenguaje. Incluso aunque cuadrase temporalmente, dudo que lo hayan hecho así. La película creo que cambia bastante e incluso, no voy a hacer spoilers, pero el final, el del libro es muy conclusivo y el de la película creo que es menos. O sea, ¿te has visto la película ya? Sí, la he visto. Ay. Bueno, pues eso, voy por la página 185 de 500. Bueno, nos comentarás a todas para criticarlo. Me parece vale. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Julia, por este ratito y por haberte sumergido en el mundo de la manosfera, machosfera, androsfera. Gracias a ti por hacerme profundizar en estos conceptos. Por hacerte sufrir. No sé. Sí.